Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a otro video de Hoy Leo Esto. Soy Sigurd Campos y hoy vamos a hablar acerca de las diferencias, pros y contras de leer por gusto y de leer por obligación. Como alguien que ha estado en los dos lados, también les puedo platicar un poquito al respecto, porque sí fui estudiante de literatura y también fui maestro de literatura, entonces vamos a ver cómo está la situación, los pros y contras. Vamos a darle. Hay veces en las que para la escuela o para el trabajo uno se ve obligado a leer diferentes libros. Y esto tiene cosas buenas y también cosas que no nos gustan mucho. Pero puede ser frustrante, yo lo entiendo, yo lo sé. Yo siempre dije que la escuela y las lecturas que me asignaban en la escuela interferían con lo que yo quería leer. Pero puede tener muchos beneficios también leer por obligación. El primero que tenemos es que nos ayuda a desarrollar habilidades de comprensión, porque normalmente cuando uno está leyendo por obligación es que está leyendo para algo para lo que va a contestar preguntas, ¿no? Te van a preguntar sobre esto, entonces tu comprensión tiene que ser muy buena, tienes que ser capaz de comprenderlo, porque más adelante probablemente vas a tener que analizarlo. ¿Y cómo vas a analizar algo que no comprendes, no? El análisis parte de la comprensión. Entonces, una de las cosas más interesantes y más importantes que puedes tener al momento de leer por obligación es el hecho de que estás desarrollando mejores habilidades de comprensión. La ventaja que tiene leer por obligación es el hecho de que te puede permitir descubrir autores y géneros nuevos. Porque muchas veces uno se casa con el autor o el género que siempre quiere leer y te mantienes dentro de eso y te estás cerrando a muchas otras posibilidades que ofrece la literatura. Y uno de estos grandes beneficios que puede tener leer por obligación es el hecho de que puedes descubrir cosas nuevas. Yo, por ejemplo, creo que nunca en mi vida leería un libro como Flowers for Algernon de Daniel Keyes, y lo leí por obligación y me gustó mucho y es uno de mis libros favoritos de toda la vida. Entonces, puedes estar dándote la oportunidad de descubrir cosas nuevas que quizá no hubieras explorado si no estuvieras obligado a leer el texto que te están diciendo que leas. La gran ventaja que tiene leer por obligación es el hecho de que puedes aprender sobre temas específicos. Por ejemplo, en mi caso, cuando era maestro de literatura, uno de los libros que enseñaba era sobre la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. Es acerca de la invasión alemana en Dinamarca. Y creo que esa era una gran oportunidad para los alumnos de aprender sobre un tema específico, ¿no? O sea, cuando hablan de las invasiones de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, normalmente hablan de la invasión a Polonia, ¿no? Evidentemente, pues siendo una de las primeras, siendo una de las más grandes, de las más importantes, es una de las más tratadas. Pero no se habla mucho acerca de lo que sucedió en Dinamarca y de la gente que tuvo que huir a Suecia y de la resistencia que se hizo en Dinamarca contra el ejército nazi. Y yo creo que es algo muy interesante porque puedes aprender sobre esos temas específicos, esos temas en particular. Por ejemplo, si te obligaran a leer en la escuela sobre, digamos, el libro Gallipoli de Alan Moorhead, podrías aprender mucho de Gallipoli, que es algo que mucha gente sabe que pasó, pero no saben los detalles realmente de lo que sucedió, ¿no? No saben, por ejemplo, la manera en la que la termina regando Churchill de manera catastrófica ahí, ¿no? Entonces, puedes aprender más y a profundidad sobre temas específicos. Vamos ahora con los contras. El primero, y yo creo que es uno de los más importantes, es el hecho de que puede ser aburrido y puede ser frustrante si no te interesa el tema. Yo creo que el mayor justificante de la falta de aprendizaje es la falta de interés. Si no te interesa, no tienes por qué aprenderlo. Así de sencillo. Y yo creo que si no estás interesado en el tema, no te va a interesar aprender de eso. Entonces no lo vas a aprender y te vas a pegar a la aburrida de tu vida leyendo eso, ¿no? Entonces, entiendo que puede ser frustrante y entiendo que puede no interesarte o puedes estar leyendo algo súper aburrido. Yo me acuerdo que cuando estaba en segundo de secundaria leí un libro que se llamaba Speak
Y, o sea, miren que tengo buena memoria para los autores, pero ni siquiera me acuerdo de quién era la autora de ese libro. Me acuerdo que era mujer, pero no me acuerdo de quién era la autora. Y es una cosa deplorable. Por fortuna ya desapareció ese libro, ya no lo volví a ver. Y entonces, si no te interesa, no tienes por qué aprenderlo. Y así de sencillo, el aprendizaje nace de la curiosidad nace del interés. Si no hay interés, no hay curiosidad. Si no hay curiosidad, no hay aprendizaje. Así de fácil. Otro gran problema que tiene leer por obligación es el hecho de que puede hacerte sentir que estás perdiendo el tiempo. Porque eso a mí me pasaba mucho, por ejemplo, cuando era estudiante. Cuando estaba leyendo algo que no me interesaba, o algo por obligación que no me interesaba, era, en lugar de estar leyendo esto, podría estar leyendo algo que sí me interesa, ¿no? O sea, en lugar de estar leyendo, no sé, o sea, pues tuve mi etapa de rebeldía y estúpidamente no aprecié Of Mice and Men, de Ratones y Hombres de Steinbeck. Ahora lo estoy volviendo a leer. Y decía, en lugar de estar leyendo Of Mice and Men, podría estar leyendo algo más interesante, como no sé qué porquería estaba leyendo en ese momento. Pero bueno, eso es una percepción y es totalmente subjetivo. La verdad es que no me puedo molestar con mi yo de 15 años porque pues así lo pensaba y está bien. O sea, es normal. Normalmente piensa uno que, o sea, tiene una especie de sesgo natural, ¿no? Y piensas que lo que tú podrías estar leyendo es mejor que lo que te están obligando a leer. Muchas veces eso puede ser una estupidez. Puedes llegar a tener razón. Muchas veces es una estupidez, pero ahí está el tema del sesgo, ¿no? Que te puedes hacer... Puede ser que estés perdiendo el tiempo dentro de tu mente, aunque realmente tal vez no lo estés haciendo. Este que viene es súper importante y es gravísimo, porque puede afectar tu relación con la lectura. Me pasó. Como estudiante, cuando me pusieron a leer cosas que no me interesaban, en lo más mínimo, yo dejé de leer. Yo estuve muchísimos años sin leer. Y curiosamente, retomé la lectura gracias a un maestro que tuve. Sí, retomé la lectura gracias a un maestro que tuve. Y acerca de los beneficios, ¿no? de la lectura. Nos habló acerca de los beneficios y gracias a eso retomé la lectura. Si le llega esto al profesor Uriza, le mando un saludo y un enorme agradecimiento. Pero si estás leyendo algo por obligación que no te gusta y no te interesa, puede afectar muchísimo tu relación con la lectura en general. Porque si no lo disfrutas, no vas a poner atención, te va a costar trabajo entenderlo, ¿no? Y ahí sí va a ser difícil porque se vuelve algo frustrante. Leer algo que no entiendes es una de las cosas más frustrantes que te pueden pasar, ¿no? Y es una experiencia desagradable, ¿no? Se vuelve una experiencia desagradable porque estás leyendo para contestar preguntas en lugar de estar leyendo para disfrutar la lectura. Ahí viene uno de los grandes problemas. Yo siempre digo que lo peor que puedes hacer es leer para haber leído y no leer para leer. Si llega a un punto en el que ya empiezas a leer para haber leído. Ahora, vamos con leer por gusto. Vamos a hablar sobre pues estos pros y contras que puede tener leer por gusto, ¿no? Yo creo que cuando leemos por placer podemos elegir los libros que nos interesan y ahí podemos disfrutar del proceso de lectura de una manera más fácil y a veces más orgánica. Yo creo que la primera ventaja que tiene leer por gusto es que te permite relajarte y que puedes disfrutar de tu tiempo libre, ¿no? O sea, porque estás leyendo en tu tiempo libre, estás utilizando el tiempo libre para disfrutar, no estás perdiendo tiempo libre por leer, que eso es una diferencia enorme, ¿no? Entonces, yo creo que la lectura por gusto es súper importante porque te ayuda a relajarte, ¿no? O sea, puede que hayas tenido un mal día, ¿no? Cualquiera puede tener un mal día y estás leyendo para relajarte. La segunda ventaja, y esta es súper importante, es que leer por gusto te permite elegir lo que te dé tu regalada gana leer. O sea, sí, muchas veces en términos académicos estás leyendo cosas
pues, de historia, de filosofía, ¿no? Cosas que pueden ser bastante densas, puedes elegir algo muy fácil. O sea, puedes elegir la cosa más fácil del universo. Y te da esa libertad, ¿no? Leer por gusto te da la libertad de leer lo que te dé tu regalada gana. Y probablemente al ritmo que te dé tu regalada gana. O sea, tárdate lo que tú quieras. No tienes un examen el martes, ¿no? Eh, Puedes terminarlo cuando tú quieras. Y eso es valiosísimo. Una gran ventaja que tiene leer por gusto es el hecho de que puede ser una forma de escapar de la realidad y explorar nuevos mundos, ¿no? O sea, básicamente que te permite perderte en la lectura. Si te pierdes en la lectura, es posible que te pierdas algunos detalles. Si estás leyendo por obligación, es importante no perderse esos detalles. Aquí tienes esa libertad, tienes rienda suelta, ¿no? Si te pierdes un detalle, bueno, está bien, regresas. Si te interesa volver a ese detalle, regresas, ¿no? La comprensión total al momento de leer por gusto no es obligada. Es recomendada, por supuesto. No, por supuestísimo que es obligada. Pero no es, digo, recomendada, pero por supuesto que no es obligada. ¿Ok? Entonces, sí es, o sea, sí genera un proceso de lectura muy diferente, ¿no? Porque estás leyendo con otros objetivos. Ok, vamos con desventajas de leer por placer. Tengo 3. La primera es que es difícil encontrar tiempo. Mucha gente, una de las razones que utilizan las personas para no leer es el hecho de no tengo tiempo. Eso casi siempre es una exageración. La verdad es que yo creo que siempre puedes hacer tiempo mínimo media hora en el día para leer. Pero entiendo que sí hay ocasiones en las cuales uno está muy ocupado y no puedes leer por gusto todos los días. Por lo tanto, es complicado ahí ver cómo está la cosa, ¿no? Porque tal vez quieres media hora para reposar, simplemente descansar el cerebro. Imagínate que estás leyendo, o sea, imagínate que estás leyendo Meditaciones de Marco Aurelio, que es un libro que te exige, que es un libro que exige reflexión. Y si has tenido un día muy difícil en el trabajo y llegas a leer, pues, con esta rutina de media hora, y te llega Marco Aurelio diciéndote que echándote todo un rollo, ¿no? Y ahí puede ser complicado, porque leer por gusto, ahí ya no es por gusto, ya no estás leyendo por gusto. El tiempo te está convirtiendo tu lectura por gusto en una lectura obligada. Y ahí se pierde mucho de la magia de leer por placer. El problema que puede existir al momento de leer por gusto es elegir cuál es el siguiente libro. Terminas un libro y de repente ves tu librero y dices, puede que no tengas libros que leer y tengas que ir a comprar, o puede ser que tienes tantas opciones, que es lo que a mí me pasa, que tienes tantas opciones que no sabes ni qué leer después. Yo, la verdad es que preferí crear un sistema más fácil para saber qué voy a leer después. Porque normalmente estoy terminando libros constantemente, porque estoy leyendo 4 al mismo tiempo. Entonces, estoy terminando libros todo el tiempo. Y algo que diseñé fue una dinámica que hago con mi novia, ¿no? Tengo 15 libros que quiero leer y mi novia me va diciendo números y yo voy eliminando ese libro. Ella no sabe qué libro está eliminando. Y entonces ya, vamos eliminando los libros y al final el que quede es el que leo. Entonces básicamente decido Este es básicamente un sorteo, ¿no? Para ver cuál va a ser el siguiente libro que voy a leer. Y eso lo hace emocionante, porque es como de... O sea, estamos así viendo el siguiente libro que voy a leer y todo esto. Una vez que cuando leí It, me acuerdo que al final en el sorteo quedaba It y quedaba Atlas Shrugged de Ayn Rand. Hubiera sido terrorífico leer Atlas Shrugged, porque es un libro que me intimida muchísimo, la verdad. Es un libro al que le tengo mucho miedo. Y por fortuna ganó It, pero la final sí me puso nervioso.
Pero es divertido, o sea, yo creo que hay estrategias para poder eliminar esto. Puedes hacerlo con inteligencia artificial, puedes hacerlo con otra persona, ¿no? Decidí hacer la dinámica con mi novia, obviamente, porque es una bibliófila a muerte y fue pues una buena dinámica de pareja. Y ahí puede cambiar mucho la situación, ¿no? Porque puedes hacer que alguien más elija tu próximo libro. Y así ya no tienes que decidirlo tú. La desventaja es el hecho de que puedes ser solitario. Porque muchas veces, cuando estás leyendo un libro obligado, ¿no? O sea, lo que pasaba con... Lo que yo veía mucho con los alumnos es que discutían el libro, platicaban del libro. Y, por ejemplo, leímos Hatchet de Gary Paulsen, que es un cuate que se pierde en el bosque. Y tiene que sobrevivir ahí, creo que son 2 meses. Y en esta situación es interesante porque pues escuchas a los alumnos, ¿no? Platicar acerca de, no, yo creo que cuando lo ataca el puercoespín, y yo creo que cuando lo ataca el alce y le rompió las costillas y tiene que encontrar un nuevo lugar porque le cayó un tornado. O sea, ahí está padre porque empiezas a discutir los temas del libro con otras personas. Pero cuando tú tienes un solo libro que estás leyendo, o sea, ¿quién más iba a leer Rosemary's Baby de Ira Levin cuando yo lo estaba leyendo? O sea, ¿quién más iba a leer Dragonlance? ¿Con quién iba a discutir eso? ¿No? Eso sí se vuelve un poquito solitario porque no tienes con quién compartir lo que estás leyendo. Por ejemplo, mi mamá es una bibliófila a muerte, es una súper lectora. Y, por ejemplo, puede ser difícil platicar de literatura con ella porque a mí me gusta mucho la fantasía y mi mamá no tiene el más mínimo interés en la fantasía, ¿no? De hecho, o sea, empezó a leer El Señor de los Anillos, terminó el primer libro por disciplina y no siguió con la serie porque no le interesa el género, ¿no? Y en cambio yo leí todo El Señor de los Anillos, leí El Hobbit, Dragonlance, o sea, A Song of Ice and Fire, ¿no? Harry Potter, todo lo que es fantasía me fascina. Entonces puede ser un poquito solitario cuando estás leyendo por gusto, porque puede ser difícil encontrar personas que compartan los gustos que tú tienes. Pero para mí, yo creo que si comparamos leer por obligación y leer por gusto, se genera algo interesante, porque cuando lees por obligación, normalmente es más estructurado. En mi caso, no lo era. En mi caso, personalmente, no es que no fuera estructurado al leer por obligación, sino que soy más estructurado todavía leyendo por gusto. Soy, pero mega estructurado. O sea, este año quiero leer una cantidad exacta de minutos y ese es mi objetivo y es lo que voy a cumplir, ¿no? O sea, porque digo, es mi manera de funcionar, ¿no? Mi cerebro es muy estructurado, la verdad. Mi manera de ver las cosas. Y yo creo que ambos enfoques tienen sus pros y sus contras. Yo creo que para la relación con la lectura sí es mejor leer por gusto. Personalmente he tenido experiencias en las que leer por obligación no me gustó al principio, ¿no? O sea, yo creo que una de las experiencias más chistosas que me pasó fue cuando leí Flowers for Algernon de Daniel Keyes. Cuando lo leí en segundo de secundaria, decía, ay, este personaje Charlie es un tonto, no entiende, odio este libro, odio el estúpido ratón, odié el libro. Lo leí por gusto hace 2 o 3 años y se convirtió en uno de mis libros favoritos de toda la vida. Yo creo que es uno de mis 5 libros favoritos de toda la vida. Porque no estaba leyendo para contestar un examen. Estaba leyendo para disfrutar el libro. Y eso es muy diferente, ¿no? También me pasó con The Kite Runner, ¿no? Cometas en el cielo de Khaled Hosseini. Y me pasó, por ejemplo, con El Todopoderoso de Irving Wallace. Es muy chistoso porque ese ni siquiera lo leí. Lo tendría que haber leído en la prepa y ni siquiera lo leí. No lo abrí, así de fácil. Y luego lo leí por gusto hace unos 3, 4 años y me pareció un libro bastante sólido. Porque leer por gusto cambia mucho la manera en la que tú percibes el libro y puede hacer que lo disfrutes más al momento de leerlo. Además, creo que está
Bueno, si hablamos de una de las grandes ventajas que tiene leer por obligación, es el hecho de que muchas veces te piden notas. Yo, por ejemplo, como maestro de literatura, siempre les pedía notas a los niños. De hecho, era parte de su calificación. Yo checaba cantidad y calidad. Y es una de las cosas más importantes que aprendí leyendo por obligación. O sea, me obligaban a tomar notas y ahora no leo sin tomar nota. O sea, literalmente no leo sin tomar nota porque sí creo que ayuda a tener una comprensión más profunda del texto. O sea, porque no solo estás entendiendo el texto como una secuencia de eventos, estás entendiendo el texto con las intenciones del autor, con información implícita, con motivaciones de los personajes, estás entendiendo los temas que quiere tratar el autor en la novela, y entonces eso te permite crear una comprensión más completa y más eficiente del texto que estás leyendo. Ok, aquí vamos con una sección rápida porque ¿qué pasa cuando te regalan un libro? A mí me ha pasado, me han regalado libros. Me han regalado libros familiares, amigos, alumnos, de todo, me han regalado libros. Y cuando te regalan un libro, se convierte un poquito en eso, ¿no? En leer por obligación. Entonces, a ver, el gesto de regalar un libro me parece maravilloso, me parece muy amable, sobre todo si es un libro que a la otra persona le gustó, me parece muy bueno. Yo recuerdo que tuve un libro que me regaló un alumno que fue Cain and Abel de Jeffrey Archer y lo disfruté un montón, me gustó muchísimo. Y a veces cuando te regalan un libro sí es normal sentirse presionado, ¿no? Porque lo tengo que leer porque si no se va a ofender la otra persona y no sé qué. A ver, es importante que recuerdes una cosa. Lo más importante es disfrutar lo que estás leyendo. Así de fácil. Si te regalan un libro, lo lees y te parece una completa basofia, no pasa nada. O sea, léelo y dile, me pareció que era un libro que no me gustó. Se aprecia el gesto, evidentemente. Sé que se hizo con la mejor intención, pero el libro en sí no me gustó. No pasa nada. Ya, o sea, no lo estás diciendo por ofender, por lo tanto, si la otra persona se ofende, no es tu problema. Así de sencillo. Y sí, o sea, si lo dejas de lado y eliges algo que te interese más, pues está bien, es perfectamente válido. No hay presión, no pasa nada. O sea, no estás obligado a disfrutar un libro porque te lo regalaron. Muchas veces, cuando estamos leyendo por obligación, se trata de una lectura guiada. Y la lectura guiada tiene sus propios pros y contras, ¿no? Yo creo que las ventajas de la lectura guiada son tres principalmente. Número uno, que desarrollas habilidades de lectura y comprensión crítica más efectiva, ¿no? Yo creo que también proporciona una comprensión más profunda del material porque tienes una guía, tienes a alguien que te está explicando todo. Y también puede ser útil para aquellos que necesitan motivación para leer. Si no te motiva el acto de leer, a ver si te motiva el examen que vas a tener al día siguiente, ¿no? Bueno, dos desventajas, ¿no? Número uno, que es limitante para el lector porque no tiene la libertad de elegir lo que quiere leer. Y también puede ser frustrante si el lector no está interesado en el material, ¿no? O sea, es que es eso. Si no te interesa, estamos fritos. Y no siempre te va a interesar. Tan sencillo como eso. No siempre te va a interesar. Los libros no siempre son interesantes. Y el interés en un libro es totalmente subjetivo, depende de cada individuo, entonces da igual, ¿no? O sea, ¿qué quieren que les diga? Puede ser un libro que no te interesa en lo más mínimo y se vale. Y lo desagradable es que aún así lo tienes que leer. Para pros y contras de la lectura independiente, tenemos tres ventajas también. Número uno, que puedes elegir lo que te dé tu regalada gana leer. O sea, tienes flexibilidad, tienes libertad, elige lo que te dé tu gana. La segunda ventaja que tenemos es el hecho de que es más divertido normalmente y que puede ser relajante. Y número 3, que puede permitir a los lectores explorar diferentes géneros y autores, ¿no? Que digo, también puede ser una ventaja de la lectura obligatoria. Entonces ahí creo que es una ventaja que comparten las dos. Explorar literatura y explorar libros y explorar autores siempre es una maravilla. Para las desventajas, pues sí, muy fácil, ¿no? Hay tres. Tenemos que puede ser difícil encontrar tiempo para leer, puede ser difícil saber qué quieres leer a continuación y puede ser un poquito solitario si no tienes con quién compartir esa lectura.
Bueno, en resumen, yo creo que leer por obligación y leer por gusto son cosas que pueden aportar cosas valiosas, ¿no? Y lo importante es encontrar ese equilibrio y no olvidar que la lectura debe ser una experiencia enriquecedora. Siempre, siempre. Así, o sea, si sientes que el libro no te está dando nada, estamos un poco fritos, ¿no? Entonces, ya sea leer por gusto o leer por obligación, cada libro tiene un potencial para enseñarnos algo nuevo, ¿no? Y bueno, amigos, hasta aquí vamos a dejar el video de hoy. Si te gustó, no olvides dejar un like, comentar, suscribirte, checar los otros videos, compartirlo con otros amantes de la lectura, por supuesto. Y si quieres más información sobre libros, comentarios sobre leer, comentarios sobre educación de lectura, sobre todo este tipo de cosas, pues ya sabes que acá en Hoy Leo Esto puedes tenerlo todo. Hasta aquí lo dejamos por hoy y nos vemos hasta la próxima en otro video de Hoy Leo Esto. Hasta luego.